Imagina que robas algo de comida en un mercado, no porque tengas hambre o porque la necesites, sino porque simplemente es divertido hacer algo malo. Un adolescente en el norte de África hizo esto en 370 después de Cristo y luego se volvió uno de los grandes pensadores de la historia. Dedicó capítulos a entender por qué lo hizo. Y ese chico era Agustín. Su transformación de joven rebelde a mente influyente en la historia de Occidente refleja nuestras luchas, la búsqueda de sentido y el enfrentamiento a nuestros peores impulsos. La influencia de Agustín ha perdurado 16 siglos. La revista Time lo llamó una fuerza intelectual, espiritual y cultural en cada generación desde su conversión. Pero esto es lo que hace que su historia sea tan poderosa. Agustín no fue admirado porque nació perfecto. La gente se identifica con su historia porque su vida desordenada y complicada se parece mucho a la nuestra. Un hombre buscó la verdad en lugares equivocados hasta hallarla donde menos pensó. Siéntate, relájate y bienvenido a la religión. Hola a todos, bienvenidos otra vez al Campamento de Religión. Soy Marc Gagnon, gracias por estar en mi tienda. Cada domingo exploramos historias fascinantes y controvertidas de todas las religiones. Es mi intento de entender en qué cree cada quien. No creo que se pueda entender a un pueblo o persona sin conocer a su Dios. Así que este es mi intento de recopilar toda la sabiduría divina que se ha escrito a lo largo de los eones de la literatura religiosa y destilarla para mi propia vida personal. Quiero agradecerte por sintonizar en este hermoso domingo. Ve a la iglesia, a la mezquita, al templo o a donde sea que vayas. Solo cree en algo y adora a Dios. Muy bien, así que gracias por sintonizar. Realmente lo aprecio. Aprecio que todos ustedes apoyen, comenten, den like y se suscriban. Ustedes mantienen el fuego encendido aquí en el campamento. ¿Y saben quién más mantiene el fuego encendido? Mi querido amigo Christos, el sabio griego ortodoxo. ¿Cómo estás? Muy bien, Christos. Tenemos poco tiempo porque hablaremos de Agustín de Hipona. ¿Conoces a este tipo? Yo no. ¿Tiene tradición en la fe ortodoxa griega? ¿Asocias algo con este santo patrón? No sabría decirte, ay Dios mío. Bueno, buenas noticias para ti. Prepárate, abróchate el cinturón, amigo, porque estás a punto de recibir mucha sabiduría de Agustín directo a tu cabeza. Agustín de Hipona escribe muy bien. En Confesiones de San Agustín, él dice, «Grande eres tú, Señor, digno de ser alabado, grande tu poder e infinita tu sabiduría». Parece que tenía todo resuelto y es admirado, hasta hay iglesias y ciudades con su nombre. Pareciera que siempre fue así de grandioso. Era un hombre piadoso que amaba a Dios con todo su corazón. Bueno, para entender esas palabras y llegar a ese lugar de paz, Agustín tardó décadas de errores, malas decisiones, pecados y lecciones dolorosas. Por sus experiencias y escritos hallamos muchas respuestas que él descubrió, y su viaje es como un espejo para mí. Y para cualquiera que alguna vez se haya sentido perdido o confundido, o en conflicto sobre cuál es su relación con Dios. Buscar si hay algo más en la vida que lo visible. Lo grandioso de Agustín es que no es solo historia antigua. Esta historia trata sobre la naturaleza humana, nuestras batallas y la búsqueda de la verdad. Pero, ¿dónde empieza? Bueno, el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo, nació un bebé en un pueblo llamado Tagaste, una pequeña aldea del norte de África en lo que ahora llamamos Argelia. Saludos a los argelinos. Amo Argelia, un pequeño país del norte de África en el Magreb, y algunas de mis personas favoritas son de ahí. Primero, uno de los mejores futbolistas, déjenme decir, el mejor futbolista de todos los tiempos, Zinedine Zidane Zizou, el mejor de todos los tiempos. Zizou es mi favorito de todos los tiempos, lo pongo en el número 1, hasta me disfracé de él en Halloween varios años seguidos. De origen argelino, nacionalidad francesa, pero étnicamente argelino. Y no solo él, también San Agustín. El Imperio Romano aún gobernaba el mundo, pero ya mostraba grietas. El cristianismo había sido legal por unos 50 años, pero el panorama religioso era realmente complicado en este imperio tan grande y extenso. La familia de Agustín era de clase media, ni rica ni pobre. Su padre, Patricio, practicaba la religión tradicional romana. Su madre, Mónica, era una cristiana devota que siempre animaba a sus hijos a abrazar la fe. Agustín creció con su hermano Navigio y una hermana. Se cree que creció con una hermana llamada Perpetua.
Ahora, en un mundo en transición, muchas cosas están cambiando. Los templos romanos seguían existiendo, aunque sin apoyo del gobierno, mientras llegaban religiones del lejano oriente y el cristianismo crecía. No era la única opción. Historiadores describen esta época en Roma como un mercado religioso, lleno de gente y ruido. Ahora Patricio, el padre de Agustín, trabajaba en el gobierno local y presionaba mucho a sus hijos. Soñaba con que tuvieran una vida mejor, especialmente Agustín, a quien quería convertir en un hombre educado y culto. Desde pequeño, Agustín mostraba rebeldía, lo que generó tensión con su padre. Mónica nunca se rindió, esperando que Agustín dedicara su vida a Dios. Cuando su hijo no la escuchaba, ella oraba constantemente y con lágrimas. Y años después, Agustín reflexionaría sobre la persistencia de su madre. Su ejemplo de fe quedó grabado para siempre, y aunque Agustín luego fue un pensador brillante, de niño odiaba la escuela. Algunas materias eran demasiado difíciles, otras no tenían sentido, y encontraba los juegos mucho más interesantes, lo que le ocasionaba frecuentes golpizas por parte de sus maestros. Luego, escribió con honestidad sobre esos difíciles días escolares. A los 12 años, sus padres lo enviaron a Medora para una mejor educación. Esta antigua ciudad, a 12 millas de su casa, tenía una cultura totalmente pagana. Ahí, Agustín hizo amigos para siempre y por primera vez le emocionaba aprender, sobre todo las obras del poeta romano Virgilio. 4 años después, el dinero se agotó y Agustín volvió a casa a los 16 años, y durante todo un año, sus padres lucharon por encontrar la manera de continuar con su educación. Agustín, sin embargo, disfrutó de este tipo de libertad inesperada. Y más tarde, en sus confesiones, escribió honestamente sobre los deseos lujuriosos que lo consumieron durante este tiempo. Ahora, sus padres reaccionaron de manera muy diferente. Mónica le advertía seguido por su comportamiento, y Patricio, con sus propios problemas con las mujeres, parecía divertirse con Agustín y su actitud descontrolada. Aunque el matrimonio era una opción, ninguno de los padres quería apresurarse por su hijo. Ese año, en casa, Agustín se juntaba con mala compañía que se quedaba hasta tarde y causaba problemas. Una noche decidieron robar peras del árbol del vecino. Aquí está lo interesante. Ni siquiera querían comerlas porque la fruta sabía mal y no era atractiva en esa época. En lugar de eso, llenaron sus brazos de peras y las arrojaron a los cerdos. Algunos lo ven solo como niños siendo tontos. Agustín después lo consideró una revelación sobre su lado oscuro y la naturaleza humana en sus confesiones. Básicamente dedicó todo un capítulo solo a analizar este evento, tratando de entender su propia motivación, y su conclusión es realmente interesante. Él dice que robaron las peras simplemente porque querían hacer algo malo. No por hambre ni por placer, solo por la emoción de romper las reglas e ir en contra de la autoridad. Y creo que es muy interesante hasta ahora en la vida de Agustín. Siento que yo mismo y muchas personas podemos identificarnos, ¿verdad? Como cuando eres un niño joven, estás más o menos en una situación financiera promedio. Tus padres quieren lo mejor para ti y tú solo quieres rebelarte, solo quieres portarte mal. Él notó que estamos marcados por el pecado original, lo que nos da una naturaleza caída y deseos negativos. Nuestra capacidad para básicamente elegir entre el bien y el mal está debilitada, y simplemente tendemos de manera natural hacia cosas que sabemos que nos hacen daño. Con el tiempo, hacer lo incorrecto se vuelve un hábito y generamos patrones de malas decisiones. Agustín concluyó que es una lucha de por vida. Cada día luchamos por hacer el bien mientras combatimos esa atracción interna hacia nuestra propia naturaleza malvada para hacer lo incorrecto. Tras el incidente de las peras, Patricio se enferma y muere. Antes de morir, ocurre algo clave para Agustín. Se convierte al cristianismo. Las oraciones y ejemplo de Mónica finalmente impactan a su esposo. Con Patricio fuera y sin dinero, la educación de Agustín prácticamente termina. Al morir el patriarca, la familia queda en la ruina. Pero un ciudadano adinerado de Tagaste, llamado Romaniano, notó que Agustín tenía potencial y un talento natural para la literatura. Gracias al apoyo financiero de este hombre, Agustín fue a Cartago a continuar sus estudios, cumpliendo el sueño de un chico de pueblo pequeño. Ahora lo lanzaron a esta ciudad bulliciosa. Cartago era todo lo que un joven del campo podía soñar y todo lo que su madre temía. La ciudad era completamente pagana. La gente adoraba a la diosa Tanit.
Aunque Agustín tenía gran interés por aprender, las tentaciones de la ciudad lo abrumaron. Tras la muerte de su padre y la ausencia de su madre, Agustín se volcó en todo lo que la bulliciosa Cartago ofrecía. Contrario a los deseos de su madre, tomó una amante y tuvo un hijo, a Diodato. Ambos se mantuvieron fieles durante ese tiempo. Las leyes sociales probablemente les impedían casarse legalmente, y en esa época la gente no podía casarse fuera de su clase. Sin embargo, su madre Mónica no lo aprobaba. A pesar de las tentaciones, Agustín se volvió serio con su educación y estudió oratoria, matemáticas, música y filosofía. Y, como escribió después, mi mente inquieta solo buscaba conocimiento. En ese tiempo descubrió a Cicerón, quien escribió sobre la importancia de la sabiduría, lo que llevó a Agustín a preguntarse, ¿qué es la sabiduría? Claro, es importante, pero ¿cómo la encuentro realmente? Así que Agustín busca la verdad, y esto es, en última instancia, lo que encuentra dentro de sí mismo. Cuando Cicerón despertó su deseo de sabiduría, primero buscó en la Biblia. Pero se topó con un problema. Él esperaba que estuviera escrita con la misma belleza que la elegante prosa latina de Cicerón, pero la Biblia que leyó estaba traducida en un tipo de latín común y tosco. Las historias que leía lo sorprendieron: patriarcas con varias esposas y adulterio. Agustín estaba casi escandalizado, ¿no? Esta es la fe de su madre, de la que siempre habla y reza a su Dios. Pero aún así, este libro que está leyendo sobre estos hombres fieles, simplemente, están viviendo vidas depravadas. Y para él, eso era confuso. Él pensaba, ¿se supone que esto realmente debe ser el ejemplo de fe? Decepcionado, dejó las escrituras y buscó algo más atractivo. En el abarrotado mercado religioso, usando el término del Imperio Romano, había muchas opciones. Mani, un persa, fundó el maniqueísmo, una religión oriental que destacaba la razón, ciencia y filosofía. Aunque afirmaba ser cristiano, él creía que el maniqueísmo era una versión purificada del cristianismo que involucraba muchas de las ciencias más tangibles. Mani decía ser apóstol de Cristo, pero enseñaba que Cristo quizá nunca nació, fue humano o murió. No le gustaba la iglesia establecida y promovía una nueva versión de la verdad que atraía a muchos buscadores. Como ahora, Agustín siguió estas enseñanzas y admiraba a los maniqueos por su vida disciplinada, moral y lógica, lo cual le atraía. También afirmaban buscar la sabiduría en clases impartidas por estos ancianos de élite que eran muy sabios, y la promesa de este conocimiento secreto era increíblemente atractiva. Te revelaremos secretos únicos, explicaremos el universo, sus misterios y enseñanzas. Sabrás todo lo necesario. Es una promesa audaz. A los 25 años, Agustín se une a los maniqueos y vuelve a Gas para enseñar oratoria, llevando a su esposa y su hijo. Cuando Mónica supo de su participación con el grupo, quedó devastada y con el corazón roto, pero no permitió que entrara a su casa. Pero Agustín no se desanimó y se quedó con su amigo Romanio, quien financió su educación y se hizo famoso por sus discursos. Luego, algo cambió todo. Un amigo cercano, que Agustín había convencido de unirse a los maniqueos, enfermó gravemente. Mientras estaba inconsciente, la familia hizo que un sacerdote lo bautizara. 2 semanas después, murió. Esta muerte impactó mucho a Agustín, quien buscó consuelo en los maniqueos, pero sus respuestas fueron superficiales. Frente a esta tragedia que acaba de experimentar, bombardea a sus maestros con preguntas. Ya sabes, la mayoría no podía responder nada de manera satisfactoria, ¿verdad? Como cuando les pregunta, ¿a dónde va a ir? ¿Qué pasa con su alma? ¿Lo volveré a ver? ¿Por qué murió? ¿Por qué existe el mal? Todos le decían que no se preocupara, que Fausto le daría las respuestas, ya que él era el principal maestro maniqueo. Agustín esperaba conocerlo emocionado, creyendo que tendría respuestas sobre la muerte de su amigo, su paradero y el propósito en la tierra. Podría responder todas esas preguntas tan esperadas, pero al conocerse, Agustín se decepcionó totalmente. Fausto no era muy educado, ¿verdad? Sabía menos que Agustín, no era muy leído ni inteligente, y Fausto incluso le pidió a Agustín que lo instruyera. Decepcionado por el encuentro, Agustín perdió interés en los maniqueos.
Y aunque todavía se identificaba con este movimiento, empezaron a surgir dudas serias, y las semillas de la duda estaban apoderándose de toda su alma. Tras el distanciamiento de Agustín de los maniqueos, Mónica aumentó sus oraciones y buscó guía espiritual con líderes de la iglesia. Se acercó a un obispo que de joven fue maniqueo, pero éste se negó a hablar con Agustín y solo habló con Mónica. El hijo de tantas lágrimas no podía perderse. Ese obispo predijo que Agustín sería salvado. Ese era su sentimiento o su esperanza, pues Mónica rezaba intensamente. Agustín enseñó casi 3 años en Cartago, frustrado por alumnos indisciplinados y desorganización. Solo quería irse, así que hizo algo muy deshonesto. Le pidió a Mónica esperar en una iglesia mientras se despedía de un amigo, y en vez de eso se subió a un barco y se fue sin ella. Para Agustín, Roma lo era todo, representaba su herencia cultural, ¿cierto? Esta es la ciudad de Virgilio, el poeta que hizo que Agustín se interesara tanto por el aprendizaje desde el principio, y es la ciudad de Cicerón. Este era el sitio donde acudían los más inteligentes para hallar la verdad. Él estaba emocionado de iniciar su escuela ahí. Pero Roma se convirtió en otra decepción. Los estudiantes eran exactamente como los de Cartago. Realmente no estaban interesados en aprender, no estaban dedicados a descubrir la verdad. Estaban felices de asistir a su clase y aprovecharse de él, presumiendo de estudiar con el gran Agustín de Hipona, un hombre muy inteligente. Pero cuando llegaba el momento de pagar la matrícula, simplemente desaparecían, y como resultado, Agustín se quedaba con cuentas sin pagar. Ahora, casi completamente sin dinero y cansado y sin ningún tipo de dirección real en su vida, simplemente se sentía perdido. Y justo en ese momento apareció una oportunidad. Se relacionó con Quinto Aurelio Símaco, miembro de una familia senatorial que buscaba restaurar la antigua religión de Roma. Ahora, Símaco le ofreció a Agustín el puesto de maestro oficial de enseñanza pública en Milán, que era muy prestigioso y muy influyente, y Agustín aceptó de inmediato. Era la voz del gobierno en educación en esta ciudad, como jefe de relaciones públicas, un puesto crucial. Pero cuando Mónica llegó a Milán, porque nunca se rendiría con sus hijos, estaba encantada de estar cerca de su hijo, y estaba igual de emocionada de estar cerca. El famoso obispo Ambrosio, ahora, el obispo Ambrosio era muy respetado. Nacido en la riqueza, había sido gobernador antes de convertirse en obispo, un papel que aceptó como la voluntad de Dios. Adoptó una vida sencilla y donó su riqueza a los necesitados, haciéndose conocido por sus poderosos sermones. Así que Mónica animó a Agustín a reunirse con el obispo Ambrosio, y finalmente Agustín aceptó. Aunque Agustín resentía el impulso cristiano de su madre, le agradaba conocer al obispo. Mónica enviaba preguntas religiosas a Ambrosio usando a Agustín como mensajero, y las respuestas reflexivas de Ambrosio impresionaban mucho a Agustín. Él comprendía la filosofía como Agustín. Pero también tenía esa sabiduría, una paz, un propósito general y una calma que a Agustín le faltaban, pero que deseaba profundamente. En Ambrosio, Agustín halló lo que Fausto no tenía. Era intelectual, pensaba profundamente sobre el mundo, estaba bien leído y bien educado, y además simplemente era cristiano. En Milán, Agustín descubrió un movimiento conocido como neoplatonismo. Esto es un renacimiento de la antigua filosofía platónica del filósofo Platón. A muchos intelectuales les atraía porque aceptaba diversas ideas religiosas. Ambrosio de hecho usaba el neoplatonismo en su lenguaje mientras predicaba, y esto influyó profundamente en Agustín. Mónica admitió que su hijo ascendía en la escalera social. Pasó de ser este tipo de, ya sabes, chico salvaje a, de repente, estar educándose en Cartago, luego estar en Roma y ahora ser amigo del obispo de Milán. Es un gran ascenso, pero ahora tocaba casarse con alguien adecuado, ¿no? La amante de Agustín era de clase social baja y no podía casarse con él legalmente, así que fue enviada de regreso a África. Mónica empezó a arreglar un matrimonio para Agustín con una familia de posición similar, y la situación le parecía realmente brutal a Agustín, pero también necesaria. La mujer mostró verdadera nobleza en cómo manejó esto. Dijo que se iba y que siempre lo amaría, y que nunca amaría a otro hombre. Ahora, según la tradición, ella vivió en celibato desde entonces como sierva de Dios, y se convirtió en un modelo a seguir para Agustín en muchos aspectos. Y luego vino una crisis. La emperatriz Justina seguía la herejía arriana, que negaba la igualdad de Cristo con Dios, que Cristo era como un mensajero profeta o un Dios menor que el Dios verdadero.
Y esto, obviamente, niega la Trinidad, que en la tradición cristiana, Cristo, el Espíritu Santo y Dios son tres en uno, es decir, un solo Dios, con diferentes formas ahora. Emperatriz. Justina quería apoderarse de la Basílica de Milán para los arrianos, así que planeó tomarla por la fuerza militar. Ahora, si no lo sabes, una basílica es una de las iglesias fundamentales dentro de una ciudad, normalmente es muy hermosa y ornamentada. Esto fue un gran problema para el obispo, así que Ambrosio organizó desobediencia civil. Su congregación ocupó la basílica, cantó himnos, recitó salmos, y Mónica también estuvo presente. Esto requirió valor porque los soldados afuera podían atacar y sacar a todos en cualquier momento. Ambrosio estaba preparado para morir por su iglesia. Agustín debió haberse sentido dividido, ¿no? Su madre está en la iglesia, Ambrosio está en la iglesia, y él amaba a ambos. Pero esto también puso en peligro su carrera. El emperador finalmente retiró a las tropas. Se retiraron, la basílica permaneció con la iglesia. Y esto realmente impresionó a Agustín. Cambió su visión del cristianismo, solicitó ayuda a Ambrosio y la obtuvo. Ambrosio enseñó a Agustín una nueva forma de leer el Antiguo Testamento, permitiéndole relacionarse con las Escrituras como nunca antes. En la cima de su carrera, Agustín se retiró al campo con amigos para buscar la verdad mediante la filosofía, pero incluso ahí algo no estaba bien. Agustín se consideraba enfermo del alma, una forma interesante de expresarlo. Aunque todo iba bien, sentía su espíritu desalineado. Tenía todo en orden, tenía una buena casa, una vida tranquila, conversaciones filosóficas, pero aún así su alma seguía anhelando algo. Un día, un oficial llamado Ponticiano lo visitó y empezó a hablar con Agustín y a discutir sobre filosofía. Y de hecho, le contó una historia sobre dos hombres que leyeron acerca de San Antonio, y se sintieron tan inspirados por su vida que rompieron sus compromisos y se unieron a un monasterio. Después de que Ponticiano se fue, Agustín lloró y dijo: «Estos hombres tenían menos que nosotros y menos filosofía». Ellos entraban al reino antes que Agustín, quien no estaba bautizado. Sin embargo, admitió que su oración fue: «Dame castidad y continencia, pero aún no». Él no quería renunciar a los placeres físicos del mundo real, lo cual creo que es la forma más poderosa, pero también comprensible y honesta de expresarlo. Muchos que buscan entender su vida espiritual piden castidad, continencia y paz, pero todavía no. Agustín seguía posponiéndolo, nunca estaba satisfecho ni feliz. Otra vez enfermaba el alma por aferrarse a placeres triviales que lo llamaban desde su memoria. En ese paraíso de jardín, en esa hermosa casa, tenía todo lo que siempre quise. Su alma seguía enferma y sabía que debía cambiar. Agustín se describió arrancándose el cabello y golpeándose la cabeza por la molestia. Corrió al jardín y finalmente simplemente se tiró debajo de una higuera y comenzó a llorar. Entonces escuchó a un niño decir: «Toma y lee». Agustín se preguntó si era una canción infantil. Quiero decir, no podía pensar en nada que coincidiera. Miró a su alrededor y trató de encontrar al niño que estaba diciendo esto, pero simplemente asumió que esto debía ser una señal de Dios. Entonces corrió hacia donde estaba sentado su amigo Alpio, y ahí estaban las cartas de San Pablo. Tomó el libro, lo abrió y leyó de Romanos 13, y dijo: «No en orgías y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino en el Señor Jesucristo. Y no provean para la carne y sus deseos». En ese momento, Agustín se rindió a Dios y su amigo Alpio, presente ese día, lo acompañó. Llenos de alegría, le dieron la noticia a Mónica. A fines del siglo IV, la Iglesia tenía un proceso de iniciación cuidadoso. Los conversos, llamados catecúmenos, debían entender claramente la doctrina y lo que implicaba seguir a Jesucristo. Agustín, pese a su conocimiento, se humilló para aprender como estudiante. Su hijo Adiodato, de casi 15 años, lo acompañó. Durante la vigilia pascual, el obispo leía pasajes del Antiguo Testamento que narraban la historia de la salvación y cómo Cristo cumple lo anticipado. Agustín fue bautizado sumergiéndose 3 veces desnudo en agua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dieron una túnica blanca, símbolo de la vida pura que llevó y de su futuro piadoso. Con Mónica presente y sus pecados lavados, Agustín, Adiodato y Elepio
fueron bautizados por el obispo Ambrosio. Podemos imaginar lo especial que fue este momento para Mónica, quien oró con fe por la conversión de su hijo. Poco después decidieron regresar al norte de África. Fueron al puerto de Ostia en Roma para tomar un barco a Cartago y formar una comunidad cristiana. En Ostia, Agustín y Mónica se hospedaron en una casa cómoda. Agustín relata una charla que tuvieron al mirar por la ventana, preguntándose cómo sería la vida de los santos en el cielo. Concluyeron que la alegría de los santos supera cualquier placer terrenal. Fueron más allá de los cielos hasta sus propias almas, y luego, más allá de eso, se encontraron en la presencia de Dios. Cuando era niño, Agustín se propuso la meta de buscar la sabiduría la primera vez que leyó a Cicerón. Por un instante, él estuvo ante la sabiduría divina, acompañado de su madre. Y a esto lo llamamos el éxtasis en Ostia, porque ahí, por un momento, fueron llevados fuera de sí mismos y a la presencia de Dios. Pocos días después de su charla celestial, Mónica enfermó. Cuando recuperó la conciencia, vio a su hijo afligido y le dijo: «Ahora enterrarás a tu madre aquí». Su hermano, Nabigio, trató de consolarla, diciendo que la llevarían de regreso a África. Ella dijo: «Escúchalo hablar, qué tonto. Ya había dejado ir incluso ese único deseo». Ella explicó que cuando llegara el momento en que el Señor la llamara a casa, él sabría dónde encontrarla. Nada está lejos de Dios. Ella dijo que estaba lista, que el propósito de su vida se había cumplido. Había visto a Agustín comenzar a vivir una vida cristiana. Cuando ella murió, Agustín cerró sus ojos. Cantó uno de sus himnos favoritos escrito por el obispo Ambrosio. Y esto le trajo paz, aunque estaba de luto, por supuesto, por la muerte de su madre, pero le trajo paz. Agustín volvió a África y poco después sufrió la pérdida de su hijo adolescente. Tras hallar consuelo en Dios, comenzó a formar la comunidad cristiana. Un día, en la iglesia de Hipona, la congregación lo llevó ante el obispo. Lo presentaron como candidato al sacerdocio y en ese momento el obispo lo ordenó. Agustín fue primero sacerdote, luego obispo auxiliar y después obispo de Hipona, ciudad portuaria del norte de África. Con el tiempo, escribió cientos y cientos de documentos que ayudaron a los creyentes a crecer en la fe y a mantener su fundamento. Usó su don de oratoria para debatir y vencer a estos falsos maestros de falsas enseñanzas. Cuando los bárbaros invadieron Roma en 410 después de Cristo, muchos pensaron que era castigo por aceptar el cristianismo. Agustín respondió escribiendo su gran obra, La ciudad de Dios, donde analizó lo permanente y cómo identificar el reino de Dios en la tierra. En los últimos años de Agustín, los vándalos sitiaron Hipona. Su biógrafo, Poseidio, escribió que Agustín vivió para ver ciudades destruidas, iglesias despojadas de sacerdotes y personas dispersas y asesinadas. Agustín, a los 78 años, oró más el 28 de agosto de 430 después de Cristo. Murió rodeado de amigos, sin bienes materiales. Agustín no dejó testamento. Su verdadero legado son sus escritos y su obra, un tesoro que perdurará por siglos. Y sus escritos forman la base de gran parte de lo que entendemos como civilización occidental. Sus enseñanzas pertenecen a toda la Iglesia. El joven que robó peras solo por la emoción se volvió una de las voces más grandes de la historia. Él comprendió la naturaleza humana porque la experimentó por completo. Las luchas, el deseo de pecar, buscar sentido, la desconexión de Dios y combatir nuestros peores impulsos. Y la historia de Agustín realmente resuena, porque es la historia de mí, de ti y de cada persona que está escuchando esto, ¿verdad? Nos vemos reflejados en este viaje de la rebelión a la redención, de la confusión sobre dónde estamos, a la claridad. De este tipo de inquietud de querer entender quién es Dios hasta llegar a la paz. Como dijo en sus confesiones, nuestros corazones no descansan hasta hallar a Dios. Y de verdad, Agustín ha sido una voz para hoy y todas las generaciones. Y así, damas y caballeros, es la sinopsis de la vida de Agustín de Hipona. Quiero decir, no lo sé. Siempre me sentí conectado con Agustín. Escuchaba sobre él en la iglesia, ya sabes, como católico, hablábamos de los diferentes santos, y Agustín siempre salía a relucir. Y la gente siempre señalaba como, oye, si te gusta pecar, Agustín es el indicado para ti. Él vivió toda su vida andando por ahí, tuvo un hijo ilegítimo y, ya sabes, estaba pecando. Y estaba como envuelto en la locura de la vida en la ciudad.
Y al final, lo único que le trajo verdadera paz fue su devoción y su relación con Dios. Creo que es una lección importante para cualquiera, sin importar cuál sea tu tradición de fe o el camino espiritual que sigas. Creo que mucha gente puede identificarse con esto. Ser niño, pensar que la escuela apesta, que es aburrida, escuchar las oraciones de tu mamá y pensar que está loca, como, ¿de qué está hablando? Terminas yendo a la escuela, sacas buenas calificaciones, te gradúas, te mudas a una ciudad y aún así sigues como buscando qué significa todo esto. Empiezas a ir a fiestas, a ligar con chicas, lo que sea, y empiezas a probar algunas drogas. Llegas a un punto donde dices, ya gané, soy feliz. Tengo todo lo que quería, pero aún así estoy perdido. Y creo que aquí es donde Dios y una relación con lo divino, sea lo que sea para ti, entra en juego. Es realmente útil, de nuevo, no estoy aquí para hacer proselitismo ni nada por el estilo, pero creo que la historia de Agustín es útil para cualquiera que esté buscando algún tipo de conexión divina. Que puedes tener todo lo que siempre has querido y aún así sentirte completamente enfermo del alma, en palabras de Agustín. Y simplemente sentarte ahí y preguntarte, ¿para qué es todo esto? ¿Por qué hice todo esto? Acumulé dinero y construí una gran reputación. Tengo un legado y todos me ven como alguien inteligente y culto. ¿Pero para qué? Creo que la historia de Agustín es genial, porque nunca es demasiado tarde y sea lo que sea para ti, si quieres, ya sabes, canalizar y encontrar esa conexión con lo divino, y cualquiera que sea tu tradición, nunca es demasiado tarde. No importa cuánto hayas pecado o lo malo que seas, siempre hay lugar para todos en el coro de Dios, Alá, Brahma o Hashem. Pero sí, encuentro la historia de Agustín realmente fascinante. Necesito leer las confesiones. Ese será mi próximo análisis profundo. Si lo lees o ya lo leíste, mándame un mensaje directo en Instagram con tu opinión. Los leo todos. Christos, ¿aprendiste algo? ¿Tu pagano? Mucho, pero podrías decir que cambió. Sí, o sea, técnicamente su madre era cristiana, pero no creo que sí, de nuevo, no he leído las confesiones. Supongo que si le preguntas a un Agustín de 15 años si acepta al Señor Jesucristo, diría que no. Sí, supongo que podrías decir que no se convirtió por resolver el problema del mal, sino porque entendió que él era el problema. Uy, Cristos, deberíamos hacer un campamento de Cristos. Es gracioso, olvidé quién era yo. Estaba hablando con alguien y mencionaron que Cristos dirige la producción y hace que todo funcione. Yo dije sí, ellos dijeron que Jesús también ayuda, y respondí sí, así que tenemos a Cristos y Jesús. O unos nombres bastante buenos en la mezcla. Algunos dicen que es requisito para trabajar en el campamento. Gañón, sí. No es necesario ser cristiano, solo tener un nombre cristiano. ¿Me entiendes? No, eso no es cierto. Tenemos a muchas personas sin un nombre cristiano, pero ¿sabes qué? ¿Los cambiamos? Sí, los cristianizamos y anglicanizamos. Muy bien. No, de nuevo, no creo que la historia, o sea, la lección aquí sea como, oye, acepta a Jesucristo. Y de nuevo, soy un gran creyente en los evangelios, siendo el documento religioso más impactante y creo conmovedor que se haya escrito. Aunque seas agnóstico, no religioso o sigas otra fe, lee los evangelios. Hay mucho poder ahí. Pero cualquiera que sea esa tradición para ti, ya seas musulmán, aunque te hayas alejado, o seas hindú, pero no te conectes realmente, como que te reconectes, y nunca es tarde tampoco. Nunca es tarde para cambiar tu vida y buscar lo bueno y sagrado. De nuevo, cada quien tiene sus ideas, pero soy católico. ¿Qué te puedo decir? ¿Me entiendes? El equipo ganador, ¿verdad? ¿Sí? Chicos, ¿verdad? Aquí muestro mi preferencia, pero lo reconozco. Creo que hay belleza en todas las religiones. Solo trato de seguir lo que siento y sé que es correcto, como está en mi corazón. Sabes, creo que todos tenemos la sensación de que, oye, deberías cuidar a las personas, no deberías ser tan egoísta, deberías cuidar a los pobres, deberías cuidar a los enfermos, proteger a quienes realmente necesitan protección y, ya sabes, tratar de ser una buena persona. Y creo que al final del día todos sabemos más o menos lo que eso significa, así que tómate un tiempo para reflexionar. Eso intento hacer por mí y sabemos que lo necesito. Pero bueno, muchas gracias a todos por sintonizar otro episodio de Campamento Religión. Tengo excelentes noticias para ustedes. Si les gustó este episodio, tenemos muchos más sobre diversas religiones como el cristianismo, hinduismo, islam, mormonismo y judaísmo. Cubrimos todo en lo que la gente cree o ya lo hicimos. Publicamos episodios cada domingo. Suscríbanse, den like y únanse al campamento. Si la religión no es lo suyo, prueben Campamento de Historia. Ahí pueden ver análisis históricos increíbles y, claro,
Campamento Gañón, el canal principal donde entrevistamos a personas mucho más inteligentes que yo, que simplemente me dan sabiduría y me ponen al tanto. Si te gusta, bienvenido. Muchas gracias. Siempre serán bienvenidos en mi tienda y los veré en el futuro. Que la paz esté con ustedes.